dialogando con el padre Raúl Sánchez. Viernes Santo. Se va a proclamar el Evangelio de San Juan, la pasión según San Juan. Vemos aquí en este relato largo de la pasión a un traidor. Y todos nosotros de alguna manera hemos encarnado a Judas. De alguna manera hemos sido traicioneros. De alguna manera hemos dado también muerte a nuestro Señor Jesucristo con traiciones, mentiras y engaños. El traidor, los traidores en la iglesia. Personas que el Señor ha llamado para su ministerio y al cabo del tiempo estas personas se desilusionan del mensaje del Maestro. Se desilusionan de su palabra. Se desilusionan de su comportamiento, de su actitud. Ya no me convence. No cubre mis expectativas. Creo que está equivocado. No es por ahí la cosa. Una de las características del traidor, del que está metido en el ambiente del iscariotismo, es que tiene doble discurso. Es ambiguo, como la serpiente. Por aquí dice una cosa y por aquí dice otra. Por aquí se trata con algunos y por aquí se trata con otros. Por aquí promete una cosa y por aquí promete otra. Y trata de hacer juego con ambos. Con ambos. La situación es que por estar así no está ni con el uno ni con el otro. Miremos a Judas. Judas fue llamado por el Señor, así como el Señor Jesús llamó a Pedro o Andrés. Llamó a Judas. Judas hacía parte del colegio cardenalicio, del colegio episcopal, del grupo que el Señor se hizo acompañar. Y llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Santiago, llamó a Juan, llamó a Judas. Y con ellos salía a sus largas correrías, visitando los pueblos y anunciando la buena noticia, el Evangelio. Y con ellos hacía milagros, curaba a la gente. Con ellos compartía las cenas, los almuerzos. Con ellos visitaba a los enfermos. Con ellos estaba en el monte. Con ellos estuvo en el cenáculo. Con ellos estuvo en muchos lugares. Y ahí estaba Judas. De hecho, Judas tenía un papel importante o una tarea importante dentro del grupo. Era el que manejaba la economía, era el ecónomo. Manejaba el dinero. Cómo manejarlo, qué comprar, qué no comprar, a quién dar, a quién no dar, a cómo recoger, etc. Manejaba el dinero. Pero sin embargo, haciendo todas estas cosas con Jesús, donde la gente se sentía admirada de ver a Jesús porque tenía poder y autoridad distinto a los escribas y fariseos, también la gente se sentía admirada de esos 12 que acompañaban a Jesús, que aprendían de su maestro. Judas estaba allí y mientras estaba con Jesús, también estaba haciendo otras cosas.
dialogando con los poderosos, mirando a ver cómo se deshacía del maestro. Ya no cuadraba en el grupo, ya no sentía satisfacción, ni estaba muy a gusto con lo que el Señor decía. ¿Qué le pasó a Judas? Se apartó del mensaje del Señor, se apartó de la palabra del Señor, se sintió desilusionado del Señor, de sus amigos, de lo que hacía, de lo que decía, a dónde iba, se cansó. Este no es lo que yo esperaba. Y entonces, cuando uno se aparta del Señor, de su palabra, empieza uno a hacer la de uno. Porque uno piensa que uno sabe más que Dios. Porque uno piensa que Jesús se equivocó. Que las cosas no son así. Que eso que Jesucristo es ayer, hoy y siempre, que eso no es así. Que todo pasará, mas su palabra no pasará, que eso no es así. Y empieza a ser uno la de uno. Y se vuelve traicionero. Y engaña aquí, y engaña allá. Y dice aquí, y dice allá. Por aquí firma una cosa, y por allá deja libre las cosas. Y la firma pierde eficacia. Dejemos por aquí y apliquemos por acá. Apliquemos por acá y dejemos por aquí. Y así nos vamos. Se hizo un discurso para algunos, se hizo un discurso para otros. Y entonces uno dice, bueno, ¿y al fin qué? ¿Esto o lo otro? La palabra del Señor nos enseña algo, es decir, Jesús nos enseña algo, y Judas rechazó esto, esa palabra. Rechazar a Cristo Jesús es rechazar al Verbo encarnado, es rechazar la palabra. No se puede apartar Jesucristo, la persona de Jesús, de su palabra, porque son uno. El Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros. La mayor traición que hay es que al querer separar lo que ha unido Dios, el Verbo hecho carne, ¿quién es el único que sale herido de todo esto, maltratado? Es el mismo hombre. No queremos aceptar la palabra del Señor hoy. Y tenemos todos un discurso muy blando, muy ambiguo, muy sinuoso, que trate como de convencer a todo el mundo y que a todo el mundo lo tenga como adormecido. Ese es Judas. Evangelio según San Juan capítulo 18, verso 1 en adelante. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Judas, el que va con el Señor, está con los discípulos, sus compañeros, pero también va con los soldados romanos y con los soldados de los líderes religiosos judíos. Judas ya conocía el lugar donde iba a ir Jesús, porque había estado allí varias veces y Judas con él. Ya tenía todo planeado. Eso no fue de un momento a otro que se le ocurrió. Tal vez tardó un buen tiempo en planear lo que iba a llevar a efecto. Judas, con Jesús,
y con los enemigos de Jesús. Hoy hay muchos Judas. Nos hacemos enemigos, nos hacemos amigos de Jesús y nos hacemos enemigos de Jesús porque predicamos otra cosa. Estamos con los amigos de Jesús y les predicamos a Jesús. Y estamos también con los enemigos de Jesús y les predicamos también otra cosa. Para contentar a todo el mundo. Judas estaba con Jesús y sus compañeros y estaba allí. Y tal vez los contentaba, aquí está el dinero, reportamos esto, compramos esto. Lo que tú digas, maestro, lo que tú quieras, maestro. Claro que sí, si quieres voy con Andrés. Pero igualmente estaba con otros. Ni con el uno, ni con el otro. Mentira, falsedad, división, ambigüedad. Y todos nosotros llevamos un Juditas o un gran Judas en nuestro corazón. Hoy los líderes religiosos, aquellos que nos deben pastorear, que nos deben confirmar en la fe, que nos deben orientar, nos confunden porque dicen cosas que van o están muy distantes de la palabra del Señor, muy distantes. Nos confunden. Doble discurso. Bendiciones aquí, bendiciones allá. Desobediencia, obediencia. Se enojan, lloran, patalean, bendicen, se ríen. ¿Dónde están? El gran iscarotismo que se está viviendo hoy en día en la iglesia. Por eso, hoy, al recordar estos acontecimientos de la pasión, hacerlos presentes de nuestra vida, vemos que cada uno de nosotros hemos sido unos grandes Judas. Y hoy también hay unos grandes Judas que lideran a la iglesia. Aquí y allá. Se acercan al maestro y lo besan y le dicen, ¿acaso soy yo, maestro? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.